Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos haciendo un nuevo contacto del canal de YouTube El Ojo de Nada es para Siempre. Estamos junto a Lautaro Ríos. Hola, Lautaro. Hola Arturo, ¿qué tal? Y nuestro visitante, casi corresponsal en Tras la Sierra, es la persona que ustedes ven abajo de esta imagen, que es Tomás Astelarra. Hola, Tomás, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Tommy. Muchas gracias por este contacto. Le digo a nuestros seguidores que Tomás Astelarra Eh, es un periodista con formación en la Universidad del País Vasco en España. También tiene un título como licenciado en economista, pero sobre todo es un amigo y muy conocedor de la situación en Bolivia, porque él ha estado mucho tiempo en Bolivia, en el resto de Latinoamérica también, y ha escrito un libro que recomendamos que es La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas. Y en relación a esto, como Tommy está escribiendo permanentemente sobre la situación en Bolivia, y en este momento hay una situación de crisis por las movilizaciones y bloqueos de los sectores populares, queremos preguntarle a Tomás cuál es la visión tuya sobre este momento en que el sector popular de Bolivia reclaman contra la dictadura de Áñez por la convocatoria a elecciones. Decinos, Tommy. Bueno, un poco contarles que hay una reconfiguración de lo que se llama en Bolivia el Pacto de Unidad. Yo, bueno, en este libro que vos mencionás, La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, que salió por la editorial Sudestada, aporté, bueno, desde las miradas de allá, con más de 120 entrevistas en el territorio, una mirada un poco crítica del proceso de cambio del MAS, que a lo largo de los años empezó a tomar un perfil político más pragmático, ligado al desarrollismo, al consumo y por ende al extractivismo, y saliéndose un poco del eje que por ejemplo hoy representa dentro de la fórmula presidencial el David Choquehuanca, un eje más pachamamesco de lo que se llama el buen vivir según la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Este apartamiento de la línea original del mandato que habían dado los pueblos originarios después de la guerra del gas, del agua, a principios del siglo, hizo que muchos movimientos sociales, dentro de este pacto de unidad, que era el pacto de los movimientos y organizaciones sociales campesinas e indígenas de Bolivia, y que defendieron muy bien al gobierno del MAS durante la casi guerra civil del 2008, la pista de la media luna, bueno, se fue resquebrajando y de alguna manera fue este resquebrajamiento de las bases populares de Bolivia una de las grandes causas de que se pudiera ejercer el golpe de Estado, ¿no? Claro. Ya que los sectores más radicales del empresariado cruceño y, bueno, Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos venían desde un comienzo tratando de hacer este golpe de Estado. Lo lograron el año pasado, por un lado, por este desquebrajamiento del Pacto de Unidad, como bien digo, y también por muchos sectores de clases medias que, entrando en lógicas de consumo, vieron en la derecha una posibilidad de mayor expansión económica o de ganancia. Algo podemos decir, si bien es una comparación bastante alejada por las características del territorio, parecido a lo que sucedió acá con la elección en la que salió presidente Mauricio Macri, donde después de 10 años de progresismo y de bienestar económico, muchas clases medias beneficiadas por este progresismo ligado al consumo y por ende al extractivismo, que sabemos que es criminal y es parte esencial del sistema capitalista, vieron en estos sectores una posibilidad de crecimiento. Hoy Ajá. en Argentina vemos la decepción de estos sectores de clase media ante que la derecha empresaria hizo lo que siempre hace, que es negocio solo para ellos. Algo similar pasó en mucho tiempo con el gobierno de Jeanine Áñez, que demostró altos niveles de corrupción, de ineficiencia en el gobierno, sobre todo para afrontar la crisis económica, sanitaria y social de la pandemia del COVID-19, y hoy se reconfiguran los sectores sociales. Por un lado, movimientos populares, cuya figura más emblemática e histórica es el Felipe Quispe, el Malcu, líder de los Ponchos Rojos del Altiplano, y otros sectores, por ejemplo, de movimientos indígenas del oriente boliviano, hoy, después de menos de un año de gobierno de dictadura, de golpe militar, están en las calles y de alguna manera también
lo que se está viendo dentro de las propias estructuras del MAS es un funcionamiento más horizontal de las bases, donde una estructura que había generado el MAS de mucho verticalismo, incluso autoritarismo, ¿no? Dentro de la estructura política, del instrumento político para los pueblos, ¿no? Que es lo que fue el MAS en un principio. Nada, hay toda una negociación entre la dirigencia, encabezada obviamente por el Evo Morales desde Buenos Aires, cuya figura dentro del binomio presidencial es Luis Arce Catacora, que fue el ministro de Economía y uno de los emblemas de este modelo desarrollista del proceso de cambio del MAS, y los movimientos sociales impusieron la figura de David Choquehuanca. Choquehuanca, ex ministro de Relaciones Exteriores, y muy ligados, por un lado, a los pueblos del altiplano. Recordemos que la base más importante del MAS, que son los cocaleros, están en el oriente boliviano, en la zona de Cochabamba, Chapare. y por otro lado también el David Choquehuanca, muy ligado a lo que es la visión de la Pachamama, de la Madre Tierra y del buen vivir, con lógicas de alguna manera de menor consumo y mayor respeto en cuestiones de ecología. Esto sumado a que estos sectores de clase media no necesitaron 4 años como en la Argentina para desencantarse con el gobierno de derecha de Yanine Áñez. Lautaro, Sumado, ¿querés? perdón, si agrego un datito Ah, más, sí, dale. a la extrema derecha que también está presionando al gobierno. Hay una nueva actor, ¿no? Que hay un grupo paramilitares que están reprimiendo. Pero quería que Lautaro intervenga con una pregunta, si me da la oportunidad, Tommy. Sí, Tommy, claro. déjame, te pregunto, yo no creo que haya sido una ingenuidad de Evo Morales en no ver que esto se venía, más teniendo en cuenta que tenía un cuadrazo político que es García Linera al lado. ¿Cómo explicás vos que pudo haber pasado esto dentro del MAS, que no pudo ver a tiempo el resquebrajamiento o cómo se le diluía la base social? Voy a decir algo que no te va a resultar agradable dentro de la concepción que me estás planteando, y es el hecho de que sí creo que hubo algo de ingenuidad. García Linera fue de alguna manera el principal negociador con los grupos empresariales moderados y agroindustriales de Santa Cruz. Después de la guerra de la Media Luna, Álvaro García Linera es el que negocia con sectores más moderados, representados por Rubén Costas, empresarios cruceños, que se sumaron a la lógica que decía siempre Evo Morales de que ellos querían socios y no patrones. Esto provocó, por un lado, la reforma a último momento de la reforma constitucional, que a último momento se reformaron varios puntos, entre otros, quitando la parte que había una representación en el gobierno de los movimientos sociales, y pasó a ser el MAS la única figura política representando a los movimientos sociales en el gobierno. Además separó lo que era la reforma de tierras, y hubo varias negociaciones lógicas de la lucha de poder, de la relación de fuerzas, pero que, como bien digo, fue llevando al gobierno del MAS a que en los últimos tiempos, antes del golpe militar, estuvieran más aliados los grupos empresarios, sobre todo cocaleros del Chapare, que empiezan a sembrar soja en el norte integrado de Santa Cruz, y a establecer un modelo agroindustrial con utilización de agroquímicos y todo lo que conocemos acá en Argentina, en el cual la derecha moderada de Bolivia se veía muy cómodo con este gobierno, y la dirigencia del MAS no creyó que hubiera peligro de un golpe de Estado. Ahí es donde surgen estas movilizaciones populares de nuevas clases medias consumistas que empiezan a cuestionar esta cuestión de la reelección de Evo Morales y ciertas cuestiones de corrupción del gobierno de MAS, incluso de no ampliación de la base política de estos sectores populares, comerciantes, por ejemplo, todo lo que son los sectores económicos de la economía popular aymara, que en este momento están importando tecnología de China, y que si bien iban y venían de la relación con el gobierno del MAS, no eran parte del riñón del MAS. Sobre esta revuelta popular que es espontánea, la derecha aprovecha para hacer el golpe de Estado, cooptando al ejército, interviniendo como venían interviniendo a través de estos grupos paramilitares como la Juventud Crucenista, o en Cochabamba, no recuerdo el nombre, Juventud Cochala, bueno, hay un grupo paramilitar en Cochabamba.
todas estructuras que Cochala ya creo que se venían llama, Tommy. desde Cochala la creo que es. época de la media luna. Mm. ¿Cómo es? Cochala creo que Resistencia es. Cochala. Sí, Resistencia Cochala me parece que se sí, creo llama que el sí. grupo. Como bien digo, toda esta estructura imperialista de lucha de poder siempre existió en Bolivia. Lo único que se modificó el año pasado era la relación de fuerzas, donde esta derecha extremista pudo dar el batacazo del golpe. Hoy lo que vemos es que ese batacazo oportunista, que de alguna manera pudo ser realizado porque lo único que tuvieron fue cooptar las cabezas de la dirigencia del MAS en una estructura verticalista, esas dirigencias terminan exiliadas o en la Embajada de México, como están ahora muchos de los dirigentes, perseguidos, y esto deja inmovilizadas las bases. Hoy las bases del MAS se reconfiguraron, tienen un poder territorial y además una alianza con amplios sectores del movimiento popular que venían siendo muy críticos del gobierno del MAS, que no apoyaron cuando fue el golpe de Estado, pero hoy ante la evidencia de un gobierno no solo de derecha, no solo de extrema derecha y apoyado por Estados Unidos, que intenta hacer negociados sobre recursos estratégicos como el gas y el litio, sino además un gobierno totalmente ineficiente, que no pudo articular con las bases territoriales aún de la derecha, y entonces hoy la movilización popular es mucho más parecida a la que fue la guerra del gas, la guerra del agua. Una Entonces, gran frente a unidad. esto también, Una viendo gran que se unidad va a se está convocar a mostrando ahí. elecciones y Mm. viendo que el principal candidato es el MAS va a tener que negociar con las reivindicaciones de estos movimientos populares que le van a presentar sus exigencias, como también la presentaron en 2005, porque hay que recordar que Evo Morales es el emergente de una gran lucha popular, donde él es la figura más representativa para la democracia capitalista e institucional. Entonces, él es un emergente de esa lucha que tiene muchos sectores, donde los cocaleros del MAS son solo una parte y donde eran la opción, vamos a decir, más suave o más posible de que tuviera un perfil institucional. Entonces hoy hay una reconfiguración de los movimientos sociales que seguramente termine por tumbar este gobierno, más allá de los grupos paramilitares y la injerencia de Estados Unidos, y seguramente Brasil también, que en estos momentos ha cambiado su plan estratégico militar para permitir la intervención en otros países. Brasil, que a través de Petrobras y de todo lo que es la agroindustria gasojera, tiene grandes inversiones en el oriente de Bolivia. Esa es una situación de conflicto que puede suceder, pero lo más seguro, según me cuentan los analistas y los compañeros allá en Bolivia, es que se convoque elecciones y el MAS sea el ganador. Pero el MAS va a Ahora, volver al gobierno con sí, otra alianza que sí. va a tender más hacia sectores populares que a la derecha empresaria moderada, que después de su derrota, después de su alianza con la derecha más radical, hoy representada en el gobierno por Branko Marinkovic, van a tener que negociar de otra manera en otra correlación de fuerzas que da esperanza a muchísimos analistas y movimientos sociales de Te hago Bolivia. una pregunta para precisar esto, Tommy. ¿Hay un proceso semi-insurreccional en estos momentos en Bolivia que permita que esto se salga del cauce que están llevando ahora adelante, que es por pedir que las elecciones se convoquen en la fecha prevista? O sea, la movilización actual puede hacer caer, puede voltear a la dictadura de Yáñez y que las elecciones sean La, como pasada por alto en esta situación. No sé, te pregunto si es una situación semi-insurreccional. No, la situación, Arturo, es netamente insurreccional y es algo muy común en Bolivia, es Bueno, parte de su historia, es un pueblo mucho más levantisco, mucho más organizado a la hora de generar insurrecciones, y de hecho el mismo Evo Morales y Luis Arce Catacora pidieron a los bloqueos, a las organizaciones movilizadas que desmovilicen para pactar la fecha de elecciones, y esa orden no fue acatada, sigue en pie el pueblo, y el pueblo pide la renuncia de Áñez. O sea que esto ah, que vos decís es ciertamente real. Hoy el objetivo de las movilizaciones no es solo el llamado a elecciones, sino es la renuncia de voltear a la Áñez dictadura. y sobre todo un gobierno que pueda empezar a administrar la crisis de la pandemia del COVID-19 con un estado de total ausencia
de lo que es el Estado en salud, sí lo que está viendo, según me contaban, es un alto empoderamiento de las medicinas tradicionales, Sí. o el dióxido de cloro, o un montón de alternativas que no tienen que ver con la medicina tradicional. Pero hoy en día, la gente movilizada en Bolivia no está respondiendo a los dirigentes del MAS, quieren la renuncia de Áñez, y bueno, de alguna manera, como siempre sucedió en Bolivia, están dispuestos a poner los muertos que sean necesarios para que eso suceda. Lautaro, vamos Tommy, con la última. y la última, y contame, ¿qué papel para vos va a jugar Evo en este contexto? Porque la orden de desmovilizar es otra situación, me parece otro paso errado ante esta situación. No sé cómo la estará leyendo Evo, pero ¿vos qué papel crees que juega? ¿O va a Yo jugar? creo que va a jugar un papel muy similar al que jugó Víctor Paz Estenssoro en la Revolución del 52 en Bolivia, cuando sucede que se voltea el gobierno en Bolivia en esa época. Víctor Paz Estenssoro estaba exiliado en Argentina con el general Perón. Evo Morales va a volver a Bolivia porque su figura garantiza para la derecha moderada de Bolivia, incluso para el gobierno de Estados Unidos. No nos olvidemos que todo el proceso económico de Evo Morales y de Luis Arce Bitácora fue bendecido por el Banco Mundial y el FMI. El Evo Morales va a jugar como la garantía de un acuerdo dentro de las instituciones modernas y geopolíticas de dominación, pero como te digo, va a tener que seguir la agenda que le van a imponer los movimientos sociales. Una vez que la insurrección logre tumbar del poder a Yanín Áñez, Evo Morales va a ser la garantía de un acuerdo con estos sectores, porque, como ya sucedió después de la guerra del gas, las posiciones más extremistas de los movimientos de izquierda en Bolivia, como es la del Felipe Quispe, ya directamente hablan de restaurar el Collasuyo, echar a todos los gringos, y una situación que geopolíticamente no es posible. Entonces, de alguna manera, así como el Felipe Quispe no fue presidente en el 2005, sino que fue Evo Morales el que terminó usufructuando esta insurrección para generar una alternativa democrática en el sentido de las instituciones modernas y capitalistas, y no de la organización del AILU, como es tradicional en Bolivia, hoy creo que va a suceder lo mismo. Lo que sí va a servir es que a la vuelta de Evo Morales, los movimientos sociales, tanto del MAS como de otros movimientos que están fuera del Pacto de Unidad, le van a imponer una agenda a Evo Morales que va a tener que negociar con los sectores moderados empresarios, que una vez más se van a sacar de encima a la extrema derecha empresaria y personajes como el Branco Marinkovic, que volvió de su exilio en Brasil para ser parte de este gobierno. Así es. De facto, bueno, por cierto. la verdad que la situación en Bolivia no la teníamos tan clara como lo que vos estás comentando, pero hay que reconocer en las masas bolivianas uno de los pueblos más luchadores del planeta. No quiere decir que siempre hayan ganado, pero sí de los más luchadores de todo el planeta y de los más organizados. Le digo a nuestros seguidores que estuvimos charlando amablemente, es para charlar toda una vida, con Tomás Astelarra, desde San Javier, tras la Sierra Córdoba, compartiendo unos minutos también con Lautaro Ríos. Así que, Tommy, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho estos minutos acá con el canal de YouTube El Ojo de Nada es para Siempre. Un abrazo también a toda la gente querida de Yacanto y San Javier, Tommy. Lautaro, Artur, muchas gracias, un placer charlar con ustedes, saludo a toda la gente ahí que va a ver este video, y bueno, acá en comunicación cuando sea. Fuerte abrazo.